Librerías es un ensayo de historia cultural sobre ese espacio emblemático de gran importancia intelectual, social, científica y política, que son las librerías, pero no es un ensayo académico, es un ensayo divulgativo, con una gran parte de reflexión libre, con mucha digresión, tanto reflexiva como también, digamos, geográfica, porque yo aparezco como personaje, como viajero, que recorre el mundo persiguiendo, cazando, coleccionando librerías de muchas ciudades de los 5 continentes. Muy bien. Yo recuerdo la última vez que te entrevisté, que fue por tu libro Tele Shakespeare, en el que hablas de las series de televisión, que me dijiste algo que me ha hecho recordar ahora este libro, ¿no? Que decías que basta que aparezca un nuevo medio para que se prestigie el anterior, ¿no? ¿Crees que está ocurriendo algo parecido entre la librería virtual y la librería física, entre el ebook y el libro de papel? Yo creo que todavía estamos en un conflicto, en un debate absoluto, y que como todavía no hay un predominio del nuevo respecto al viejo, y ya veremos si este predominio se da, no se puede comparar con el caso del cine y la televisión de Hollywood, o con el caso de la televisión o la radio respecto al teatro y la ópera en el cambio de 19 al 20. Sí. Estamos en el principio de ese debate y todavía ni mucho menos se ha decidido qué va a pasar con el libro electrónico y en papel. Vale. Bueno, podemos volver a eso luego más tarde, cuando lleguemos a casi la parte final del libro, ¿no? Que hablas del futuro de la librería también, ¿no? Me interesa mucho el tema de en el libro, a lo largo del libro se van describiendo diferentes momentos en los que la librería es prácticamente un foco de resistencia, un foco tanto de resistencia política también, en lugares donde ha habido censura, ¿no? Regímenes totalitarios, como la librería ha sido un foco de resistencia. Esa parte me parece muy interesante en el libro. Hay diferentes casos, ¿no? Sí, en principio la librería debe brindar todo tipo de lecturas. La librería por naturaleza debe ser plural. Yo he sentido mucha tristeza en librerías de La Habana, Cuba, dices, ¿no? o de China, o del mundo árabe, librerías religiosas, por ejemplo, donde no hay una gran variedad de punto de vista, de teorías políticas, de ideologías. Ajá. En tanto que espacios múltiples, plurales, abiertos, es de recibo pensar que el librero es alguien también abierto, plural, etc. Y en muchos casos, además, pienso en América Latina, era alguien, el librero, comprometido con una idea progresista del mundo y de la política. De modo que la represión, el control, empieza por la librería. Y pensemos en Argentina, en Chile, pensemos en España durante el franquismo, o pensemos en la Unión Soviética o en el nazismo. Siempre el control pasa por la biblioteca y pasa por la librería como primer paso hacia la invasión de la biblioteca privada, de las lecturas íntimas que el poder totalitario también quiere controlar. Exacto. Aquí pones como ejemplo la librería de Colón en Tánger, ¿no? Que incluso era un foco de resistencia antifranquista. Sí, no tan importante quizá en el caso de Colón, pero sí que evidentemente hubo mucho exilio en Tánger, que era una ciudad internacional, pero más cerca de aquí de Barcelona, en el caso de las librerías españolas de París, Sí. también encontramos centros de actividad, de resistencia y de lucha contra el franquismo. Ajá. Ahora, este tema, la librería y la ciudad, ¿no? También me parece muy interesante cómo hay ciudades tan emblemáticas, tan poderosas en su influencia cultural, y cómo ellas además son ciudades donde hay muchas librerías, ¿no? Creo que el caso más importante de todos es el de París. Sí, ¿no? siempre pensamos la ciudad y su potencia cultural Sí. En términos de museo, sobre Ajá, todo, ¿no? sí. De acumulación de un capital artístico, y de biblioteca y de archivo, Ajá. la Biblioteca Nacional y ese tipo de monumentos. Sí. Pero en realidad el dinamismo
se muestra Exacto. en las librerías, en las editoriales, en las revistas y en los periódicos, Sí. que son iniciativas privadas que abren y cierran con una relativa agilidad, pero si Buenos Aires fue y es Buenos Aires, o si Nueva York o París son grandes ciudades cosmopolitas, en parte es por la cantidad de librerías que atesoran. Y Buenos Aires y París siguen siendo grandes ciudades de librerías, y en cambio Nueva York es la gran ciudad que más ha sufrido, por un lado, las cadenas de libros como Borders, etc., y por otro lado, la fuerza de Amazon y de las librerías virtuales. Ajá, ok. Claro, aquí, volviendo a un poco lo de París y el tema de la modernidad, aquí me parece muy interesante cómo, cuáles son los nuevos pasos hacia la canonización de autores y de éxitos de diferentes escritores, ¿no? Y en un momento dices en el libro: desde que nació la modernidad, el complejísimo sistema literario se ha articulado a través de nodos consagratorios. La publicación en ciertas editoriales o colecciones, los elogios de determinados críticos o escritores, la traducción a ciertas lenguas, la consecución de galardones, premios, reconocimientos de importancia local y después internacional, la frecuentación de ciertas personas, cafés, salones, librerías. París y el país y la lengua que capitaliza constituyeron desde el siglo XIX y la primera mitad del XX la primera y más influyente república literaria del mundo, el centro desde el cual se legitimaba buena parte de la literatura mundial. Claro, eso lo analiza muy bien Pascal Casanova, ¿no? En la República Mundial de las Letras. Hay un momento en París, años 10, 20, 30, en que encontramos realmente escritores de todo el mundo que están luchando por su legitimación en su país de origen en la microsociedad parisina. Es famosa aquella anécdota de Miguel Ángel Asturias, que creo que va a ver a Paul Valéry, y es Valéry quien le dice vuelva a su país, aquí hay demasiado tráfico internacional, y en efecto Asturias vuelve y en Guatemala encuentra su camino, que es un camino que le lleva hacia Europa a través del Nobel tiempo después. París es el lugar donde se ha canonizado durante buena parte del siglo XX, pero en realidad lo que ocurre con las librerías o con las editoriales o con los premios se puede aplicar a otro tipo de agentes culturales y editoriales. Pienso en Estados Unidos. En Estados Unidos, si eres cronista o si eres cuentista, hasta que no has publicado en ciertas revistas y has hecho todo un circuito por ellas, no llegas a tu primer libro, que básicamente es una antología de esas crónicas o de esos cuentos, y que es lo que te permite entrar en el mercado editorial y plantearte la primera novela. Es decir, hay una serie de rutas, de circuitos, de codificaciones muy estipuladas. En el caso de las librerías es más abierto, es más salvaje, es más impredecible. Pero si observamos grandes librerías como por ejemplo la primera Shakespeare & Company, está claro que cuando un librero te escoge como autor emblemático de tu época, cuando un librero se enamora de un autor y de una obra, se convierte en su gran embajador, en su gran difusor, en su gran prescriptor. De modo que uno de los modos de difusión de la literatura, para que la literatura influya, sea leída, sea traducida, sea premiada, es que los libreros se conviertan en sus grandes defensores. Ahí tenemos el caso de Joyce. Claro, el caso de Joyce es emblemático porque encuentra a su editora gracias a una librería, pero yo en el libro hablo de un fenómeno más extendido, que está pasando continuamente. Estamos en una librería y si tu libro está ahí, o está aquí, o está aquí, cambia. Y si tu libro está aquí más meses de los que está aquí o aquí, tu suerte también cambia. De modo que la distribución espacial en cómo se exhibe la literatura, hay una potencia de penetración muy importante. Y las librerías es donde la literatura se hace más física, donde se hace más objetual y donde también se despliega con más visibilidad. En las bibliotecas los libros por lo general no son muy visibles, están siempre así, porque hay que condensar el espacio, hay que almacenar.
hay que pensar en el fondo, en la posteridad. En cambio, en las librerías todo es más fugaz, más instantáneo y por tanto más visible. Y eso, insisto, provoca procesos de prestigio, de canonización. De hecho, en algún pasaje citas a un librero que dice que para nadie más que para un librero la fugacidad del libro es más dramática, ¿no? Digamos. Totalmente, además que eso se ha acelerado hasta el vértigo, ¿no? Ahora hay libros que están 15 días expuestos. De algún modo, el librero, que tiene esa dimensión artesanal, táctil, lo siente más, ¿no? Hablo de libreros que defienden, por ejemplo, la importancia de que sea el propio librero el que limpia la librería, el que quita el polvo, porque al quitar el polvo recuerdas dónde está colocado cada volumen. Si tú creas ese vínculo sentimental, táctil con los libros, evidentemente también los echas más de menos cuando los pierdes, cuando se venden o cuando se devuelven, que es lo que pasa ahora básicamente, que los libros están fugazmente expuestos o almacenados y después regresan al almacén principal del distribuidor editorial.